Hola niños, ¿cómo están? ¡Bien! Es momento de saludar. ¡Sí! Alcemos bien nuestra mano Así. y digamos buenos días ¡Buenos días! a la maestra, ¡Buenos días! a nuestro amigo. ¡Buenos días! ¡Qué lindos niños ¡Sí! los que hay aquí! Nos enfocamos en esta imagen. ¿Observan este puntito de acá? Muy bien. De aquí parte el ángulo. Cuando nosotros empezamos a dibujar el ángulo, empezamos de acá. Tic y tic. Muy bien. Entonces, y esta apertura, ella se llama apertura, que formamos un angulito. Entonces, el ángulo es la figura formada por dos rayos con un origen común. Este es el origen común llamado vértice. Y estos dos rayos se llaman lados. ¿Cuántos lados tiene el ángulo? 2. Vértice, lado A, lado B. Y no nos olvidemos que el ángulo se lee en grados. Vamos a colocar un cerito en la parte de arriba. Vamos a poner, este ángulo mide 10. Colocamos este cerito acá, 10 y el cerito arriba. Entonces, ¿cómo se lee ese ángulo? 10 grados. Hoy vamos a trabajar los ángulos y su clasificación. Y para nosotros clasificar qué clase de ángulo es, vamos a tener que usar este transportador. Este de acá se llama transportador, que vienen en un estuche de reglitas. Y ahí ustedes van a encontrar este transportador, o también lo venden solo por unidad, que este transportador lo venden un solo, 50 céntimos, en la librería. Entonces, ¿cómo hacemos para nosotros medir un ángulo? Este de acá es el puntito vértice, ¿recuerdan? Entonces, jalamos acá, ¿sí? Y subimos arriba. ¿Qué ángulo estamos formando? Este es un ángulo recto. Y el ángulo recto, ¿sí?, mide 90 grados. Y para nosotros poder medir un ángulo, nos vamos a guiar de aquí. Aquí la vamos a enfocar. Entonces, para leerlo, empezamos de acá. 0 grados, 10 grados, 20 grados, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 grados, 120 y llegamos al 180. Cuando lo medimos del lado derecho. Pero cuando lo medimos del lado izquierdo, nos vamos a enfocar aquí, en el primero. 0 grados, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. ¿Correcto? Entonces, ¿qué instrumento vamos a utilizar para nosotros clasificar, medir un ángulo? Este transportador. Muy bien. ¿Cómo se llama? Transportador. Observemos. ¿Cómo se llamaba este instrumento para nosotros medir un ángulo? ¿Cómo? Correcto, transportador. Para medir el lado derecho utilizamos esto de acá, primerito. Y para medir el lado izquierdo utilizamos la segunda de acá. Digamos primero al lado derecho y segundo al lado izquierdo. Muy bien, entonces, ¿cuáles son sus clases de ángulo? Tenemos 4 tipos de ángulos: ángulo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso y ángulo llano. ¿Cuántos tipos de clases de ángulos? Hay 4. ¿Cuál es el primero? Agudo. Segundo, muy bien. Tercero y el cuarto, correcto. El ángulo agudo mide menos de 90 grados. Entonces, acá ven, ángulo agudo mide menos de 90 grados. Menos.
Entonces nos enfocamos en el 90 y retrocedemos. Entonces, ¿qué clase de ángulo es? Muy bien, ángulo agudo. ¿Por qué? Porque mide menos de 90 grados. Vamos a suponer, un ángulo mide 50. ¿Qué clase de ángulo es? Agudo. ¿Por qué? Porque mide menos de 90 grados. Recto. Ese es más facilito. Y nos queda rapidito en la mente. Mide 90 grados exacto. ¿Qué ve? Ángulo recto. ¿Sí? Tin, tin. Ese es un ángulo recto. Es como por decir, ustedes abran su manito, cogen el dedo pulgar con el dedo índice y están formando el dedo pulgar, lo doblan un poquito a la derecha y, ¿lo ven? Están formando un ángulo recto. Muy bien. Y el ángulo obtuso mide más de 90. Eso quiere decir para la izquierda. Mide más de 90 y menos que 180. O sea, mide más que 90 y retrocedemos menos que 180. Entonces, ¿qué clase de ángulo será el ángulo que mide 130? Ángulo obtuso. ¿Por qué? Porque el ángulo obtuso mide para la izquierda, se va del 90 para la izquierda. Entonces, mide, hemos dicho el ángulo obtuso, mide más de 90, izquierda, más de 90 y menos que 180. Listo. Un ángulo que mide 160, ¿qué clase de ángulo es? ¿Agudo, recto, obtuso o llano? Obtuso, ¿por qué? Porque está diciendo que mide más de 90 y menos que 180. Entonces es un ángulo obtuso. No nos olvidemos que el ángulo agudo mide para la derecha, mide menos que 90. Y el ángulo obtuso mide más de 90 y menos que 180. Ahí nomás. Agudo, derecha. Mide menos de 90. Nos enfocamos en el 90. Mide menos de 90. Y el ángulo obtuso mide más de 90 y nos regresamos al 90. Menos que 180. Y el recto, miren su computadora, su celular, ¿no? Tenemos ahí, para el lado derecho, estamos formando un ángulo recto. Y para el lado izquierdo, estamos formando otro ángulo recto. ¿Cuánto mide el ángulo recto? 90 grados, solamente 90. Y por último tenemos el ángulo llano, que mide, esta línea así, es un ángulo llano. ¿Qué clase de ángulo es? Llano. ¿Cuánto mide el ángulo llano? Mide 180 grados. Listo. Recordemos, en el ángulo recto, ¿cuánto medía el ángulo recto? Ustedes lo tienen ahí. ¿Cuánto mide? 90 grados. ¿Y cómo se llamaba ese instrumento para medir ángulos? Transportador. Muy bien, entonces verificamos con el transportador. Observa. Correcto. Este es el punto vértice. 0 grados. 90 grados. ¿Ya está? ¿Qué ángulo es este? Recto. Ese ángulo recto no nos olvidamos que es una línea recta. ¿Sí? 90 grados. Ahora, nos vamos con este. ¿Qué clase de ángulo es? Mide 50 grados. Ángulo agudo. Cogemos el transportador. Muy bien. Acá está mi vértice. ¿A dónde llega? 0, 10, 20, 30, 40, 50 grados. 50 grados. Acá está, ¿veis? 50 grados. Entonces, ¿qué hemos dicho del ángulo agudo? El ángulo agudo mide menos de 90 grados. Este ángulo, ¿cuánto medía? 50 grados. Por lo tanto, es un ángulo agudo. No nos olvidemos. Ángulo agudo para la derecha. Mide menos de 90 grados. Acá está el transportador. ¿Ve?
¿Dónde mide acá? Ve, 50 grados. Ahora, este es un ángulo obtuso. ¿Cuánto mide este ángulo obtuso? 120 grados. Vamos a verificar con el transportador. ¿Y qué hemos dicho del ángulo obtuso? Que mide, cogemos el transportador. Muy bien. Entonces, aquí está mi línea, mi puntito vértice. Acuérdense de ese puntito. Aquí lo vamos a coger el transportador y vamos a coger aquí. Entonces, ¿cuánto mide este ángulo? Acá está, ¿ve? 120 grados. ¿Y qué hemos dicho del ángulo obtuso? Que mide para la izquierda, mide más de 90 grados y menos que 180. Llegamos al 90. Más de 90 y menos que 180. Este ángulo nos hemos ayudado con el transportador para verificar, mide 120 grados. Por lo tanto, este es un ángulo obtuso. Y el ángulo llano, es facilito, es una línea así, ¿sí? Es una línea cuando ustedes ponen un título y hacen una línea para resaltar el título de la clase. Entonces, este es un ángulo llano. Nos ayudamos con el transportador. Punto vértice. Acá está. ¿Cuánto mide? 180 grados. No nos olvidemos de colocar ese circulito en la parte derecha de arriba de la medida del ángulo. 180 grados. Muy bien. Cabecita, cabecita, piensa, cabecita. ¿Cómo se llama ese punto? Ese es un transportador. ¿Cómo se llama ese puntito blanco que se convierte ahorita en rojo? Vértice. ¿Cuánto mide este ángulo? 0, 10, 20, 30, 40, 50. Pero está en esta línea de acá que sobresale 55. Entonces, ¿cuánto mide este ángulo? 55 grados. ¿Y qué clase de ángulo es? Agudo o obtuso. Recuerden que el agudo mide para el lado derecho menos de 90 grados. Y el obtuso mide para el lado izquierdo más de 90 y menos que 180 grados. Y este ángulo mide 55 grados. ¿Qué clase de ángulo es? Correcto, agudo. ¿Por qué? Porque mide menos de 90 grados. Excelente. Otro más. Vértice. ¿Qué clase de ángulo es? Muy bien. ¿Y cuánto mide este ángulo? De frente, 90 grados. Y si mide 90 grados es recto. Excelente. Cabecita, cabecita, piense, cabecita. ¿Cómo se llama ese circulito que ustedes ven ahí? Que está en blanco y ahorita va a cambiar en rojo. Vértice. ¿Cuánto mide ese ángulo? Ahí lo tienen. Muy bien, 150 grados. ¿Qué clase de ángulo es? A, la primera vocal, o O de oso, obtuso. ¿Agudo o obtuso? Obtuso, muy bien. ¿Por qué? Porque mide para la izquierda más de 90 grados y menos que 180. ¿Cuánto mide este ángulo? 150 grados. Entonces, este es un ángulo obtuso. Otro ejemplo más. ¿Cómo se llama ese puntito blanco que ahorita se convierte en rojo? Vértice. ¿Qué clase de ángulo es? ¿Cuánto mide? 180 grados. ¿Qué clase de ángulo es? De frente. Llano. ¿Listo? Un desafío para ustedes pequeñitos. Completa con esas palabritas. El ángulo que ustedes observan, ¿para qué lado mide? ¿Para la derecha o para la izquierda? Para la derecha. ¿Es un ángulo? Si mide para la derecha, ¿qué clase de ángulo es? Llano, recto,
agudo, obtuso o mide 90 grados. ¿Qué clase de ángulo es? Muy bien, agudo. ¿Por qué? Porque mide menos de 90 grados. Empieza con la vocal A y mide para la derecha. Siguiente, un ángulo recto. Recto, medimos así con el dedo índice y pulgar, doblamos así para la derecha. ¿Qué ángulo es? ¿Cuánto mide el ángulo recto? ¿Cuánto? No escucho. Correcto, mide 90 grados. Tercero, el ángulo que ustedes observan ahí, una línea recta, nada más una línea, se llama ángulo. Muy bien, llano. Y por último, el ángulo que ustedes observan en su pantallita de su celular, doblamos para la derecha y el otro lado izquierda, ¿qué ángulo es? ¿Qué ángulo es? Correcto, ángulo recto. Muy bien, bravo. Reto para su casita. Con ayuda de este transportador van a medir cada ángulo y me van a colocar aquí cuánto mide, no se olviden del cerito en la parte de arriba, cuánto mide este ángulo con ayuda de este transportador. Este lo vamos a tener que ubicar aquí. Cuánto mide, seguían por el transportador. Y luego me escriben qué clase de ángulo es. Agudo, recto, obtuso o llano. Igual aquí, 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 aquí y aquí. Con ayuda de este transportador. Y por último me van a colocar las partes del ángulo. ¿Recuerdan que lo vimos al inicio? Muy bien. Muy bien, pequeñitos. Suerte. No se olviden de enviar la evidencia. Llegó la hora del final. Gracias por su atención. Gracias.